Es lo que iba a preguntar ahorita. Ah, al final de la clase les voy a hacer una pregunta, ya empezó la grabación. Ok. Se me vino a la mente y Nelly también se le vino a la mente y me dijo. Por eso me quedé así en pausa, pero comencemos, ¿verdad? Hasta el último preguntaremos. Ah, Continuemos, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy a detalles de esas buenas noticias que les fueron dadas a los pastores. ¿Ok? Bueno, Bueno, buenas tardes. ¿me escuchan? No, es que le hablan a mi esposa acá en el teléfono de casa. Ok, perdón. Ok, bueno, pensé que me estaba hablando a mí. Ok, les digo muchos detalles, ya cubrimos muchas partes, muchas cosas importantes. Ah, Les voy a básicamente ya cubrimos la Biblia y la astronomía, ¿verdad? Cómo están atadas. Ya vimos quiénes eran los magos, ¿verdad? Ya vimos qué es lo que calificaba, ¿verdad? Para su estrella, los candidatos, ¿verdad? Y vimos todo eso, vimos la actividad de Júpiter y los magos, ¿verdad? Vimos el día, el tiempo, la hora del nacimiento de Jesucristo y vimos la importancia de ese mes Tishri, ¿verdad? Que fue una clase un poquito, puede ser un poquito compleja, ¿verdad? Ah, de la importancia del mes Tishri, que es cuando Jesús nació, ¿verdad? Que era básicamente el año nuevo de los judíos. ¿Ok? El Tishri 1, que es un mes. Les mandé los calendarios, ¿verdad? Si los tienen por ahí. También vimos mucho al principio sobre Zacarías y el ángel. Vimos cuando um, el ángel se le aparece a Zacarías cuando está dando su servicio en la clase de Abías. Eso creo que fue la primera clase que les di, ¿verdad? Vimos todo eso y ahora vamos a ver, hay muchos capítulos sobre detalles importantes. Les digo, uno es cuando María cuando María se le aparece el ángel, hay mucha importancia en esa parte, está en Lucas 1. Cuando María se va con Elizabeth, su parienta, mucha cosa ahí. El nacimiento de Juan el Bautista, mucha importancia en el nacimiento de Juan el Bautista. María, José y el ángel cuando se van, ¿verdad? Muchas cosas detrás de ahí, ¿verdad? Les digo, todos estos son capítulos. ah, y hay otro capítulo otro capítulo que se llama Jesús en su juventud, que no hay mucho de la Biblia, pero con lo poco que hay grandeza detrás de lo que dicen sobre su juventud de Jesús, ¿verdad? Y hay otro capítulo que podemos ver que se llama Jesús, la semilla prometida. Jesús, nuestra semilla prometida y las profecías de su venida. Y otro que se llama la genealogía de Jesucristo. Les digo, todavía faltan, um, son como 6 capítulos, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a ver el nacimiento de Jesucristo, los relatos y las cosas que pasaron, ¿verdad? En su nacimiento de Jesús, ¿ok? Vayan a Lucas. ¿Ok? Muchos de estos detalles de cuando Jesús nació están en la luz, están escritos a la luz de la Biblia en Lucas, en el capítulo 1 y 2. ¿Ok? Acuérdense de que ya sabemos cuándo Jesús nació, ¿verdad? Sabemos que nació. ¿Se acuerdan cuándo lo anotaron exactamente? Nació un miércoles ¿se acuerdan? Entre las 6:18 p.m. y las 7:39 p.m. de un septiembre 11 del año 3 BC, ¿verdad? Eso es exactamente cuando nació. Y sabemos que él nació en esa fecha y que Juan el Bautista tenía 6 meses de diferencia con Jesús. Él nació alrededor de marzo 3 BC.
¿ok? En marzo 3 BC. Si se acuerdan de la clase, ¿verdad? Ah, ¿cuándo fue que el ángel se le apareció, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por ahí de mayo y junio, ¿verdad? Y si le cuentan los 9 meses, a finales de mayo o principios de junio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Sí, como 3 meses. Ahí están los 9 meses de junio en adelante, ¿verdad? Juan el Bautista nació alrededor de marzo 3 BC. ¿Ok? Ahora vamos en Lucas 2. Dejen saco mi Biblia. Me traje nada más. Voy a tener que usar mi teléfono. Ok. Les dije Lucas 2. Deme un momento. Mejor voy a traerla. Esperen. Alístense, esperen. La tengo en mi mochila. Ok. Ya estamos, perdón. Es que Nelly se está bañando. Ok. Vamos a Lucas. No me gusta el teléfono tanto. Me salí de bañar y me vine a luego. Ok, empecemos en Lucas, ¿ok? Y en el capítulo, no vamos en el 1, pero vamos a empezar en el... Todo el capítulo 1 es de los detalles que les digo que podemos aprender, ¿verdad? Sobre María y el ángel, María y Elizabeth, el nacimiento de Juan el Bautista, las profecías, ¿verdad? Empezamos al versículo 2. Perdón, capítulo 2. Capítulo 2. Capítulo 2 y en el versículo 1. ¿Ok? Dice, aconteció en aquellos días, capítulo 2 versículo 1 de Lucas, aconteció en aquellos días, ¿verdad? Que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, el emperador, ¿verdad? De Roma. ¿Sí? ¿Qué pasó? Sí. Que todo el mundo fuese empadronado, ¿ok? Que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, esta frase en todo el mundo, ¿verdad? No se refiere en sí todo el mundo, no se refiere literalmente todo el mundo. Esta figura de expresión, figura literaria, figura de expresión, ¿verdad? Se llama sinodec, ¿ok? Y se usa en la Biblia, no sé si lo han visto, en Romanos también. En Romanos hay un gran ejemplo donde dice que su fe se hace notoria por todo el mundo. Okay, no sé si se acuerdan de esa parte, está en Romanos 1. Eh, pero básicamente se llama así Sinodec. Sí, Sinodec. Es una figura de expresión. Eh, es para enfatizar la inmensidad del imperio romano o de la área en la cual el César ejercía autoridad. ¿Ok? Y la palabra aquí donde dice empadronado es básicamente la palabra griega apógrafo, ¿ok? Que es básicamente registrar. Estaba haciendo una registración, estaba haciendo un tipo de censo político tipo, el que César estaba aquí enforzando en todo el imperio romano, ¿ok? Esa palabra, le vuelvo a repetir, empadronado es la palabra apógrafo, que significa registrar, ¿ok? Y era para una registración, ¿ok? Una registración.
Ahora, estas registraciones, ¿verdad? Tenían, les digo, aquí no vamos a aprender tanto de historia. Mucho, aquí en el libro hay muchas cosas sobre la historia, pero no vamos a brincar esa parte. Am, pero esta era una registración, ¿ok? Que fue dada por él, por César. Y tenía cosas políticas, ¿ok? Fines políticos. Versículo 2. Este primer censo, ¿verdad? Ahí está, se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, ¿ok? Cirenio, el gobernador de Siria. Ah, no tenemos que aprender esa parte, ¿verdad? Ok. Bueno, así de 3. E iban todos para ser empadronados, o sea, para ser registrados, cada uno a su ciudad. Cada uno a su ciudad, o sea, básicamente a donde eran, de donde habían nacido, de donde provenían. Versículo 4. Eh, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David. ¿Ok? Acuérdense que David, perdón, José y María, ¿verdad? Tenían los dos en común a David como ancestro en su línea genealógica, por lo cual tenían que ir a esa ciudad. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, ¿verdad? Por cuanto era de la casa y familia de David. Y de ahí nació, ¿verdad? En Belén. Acuérdense cuando vimos ah, por ahí, hay profecías, cuando vimos allá con los magos, le dieron la profecía a los sacerdotes, a los magos y a Herodes de que iban a ser en Belén de Efrata. ¿Se acuerdan de esa profecía? ¿O la vemos rápido? Se las voy a dar rapidito nada más para que se las voy a decir yo. ¿Ok? Donde dice, está en Mateo 2:6, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los principales príncipes de Judá, porque de ti me saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Ok? Y dice entonces Herodes, llamando a secreto a los magos, indagó de ellos el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Ok? Entonces ahí está la profecía, en Mateo 2. Sigamos leyendo. 5. Y subió a la ciudad, ¿verdad? Tenía que ir a su ciudad, Belén, versículo 5, para ser empadronado, o sea, otra vez esa palabra, para ser registrado con María su esposa, ¿ok? Con María su mujer, perdón, con María su mujer desposada con él, la cual estaba encinta. Ah, Cuando José y María van hacia Belén, en ese tiempo, ¿verdad? María ya estaba en su 9º mes de embarazo. ¿Ok? Ah, Como les acabo de decir, ¿verdad? La razón por la cual dice que tenía que tenían que ser empadronados o registrados, ¿verdad? Era porque tenían que registrarse en Belén porque su descendiente era David, ¿verdad? Ok. Ah, Aquí hay muchas historias sobre el perdón, el ser desposada con María, pero no lo hemos visto. Eso lo podemos ver después, si quieren ustedes, ¿verdad? Pero aquí dice que estaba desposada con él. Esto es un orientalismo. Estaban básicamente en proceso de casarse, ¿ok? Básicamente estaban en proceso de casarse, no estaban casados, bueno, no estaban ya viviendo en el sentido teniendo relaciones íntimas, ¿verdad? Es un gran proceso el estar desposado con una mujer desposada con un hombre. Era un proceso largo de alrededor de 1 año o 2 años, para hacer una boda, ¿verdad? No como hoy en día, ¿verdad? De que hoy en día se tardan 1 año o 2 años, pero para preparar la mera fiesta. ¿Sí o no? Hoy en día, ¿verdad? Se tarda 1 año o a veces menos, ¿verdad? Para preparar una fiesta, o la ceremonia, ¿verdad? Que se va a hacer, ¿verdad? Pero en esos tiempos era mucho tiempo, era mucho tiempo, eran muchas preparaciones y no tanto por la fiesta, sino más por lo que se estaba haciendo. Le daban prioridad a lo que se estaba haciendo y le daban tiempo.
am, se daban tiempo a... Eso era lo que su orientalismo de ellos, ¿verdad? Tenían planes para casarse, no era nada más así de ya, ¿verdad? Era un poco diferente, pero estaban en ese proceso de casarse, ¿ok? Dice, la cual estaba encinta, versículo 6, ¿ok? Dice, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Ujujú. Y dio a luz a su hijo primogénito. Ok, primogénito. Y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Y aquí está, en este texto aquí nos dice muy claramente de que el primogénito, ¿verdad? Ah, es porque había más, ¿ok? Ah, no era nada más Jesús, tuvo más, ¿verdad? De hecho, en los evangelios, alrededor de los evangelios, en unas ocasiones, dicen que buscaban a Jesús a sus hermanos, y también dice que lo buscaban su mamá y sus hermanas, ¿verdad? En diferentes textos. Eh, sigamos leyendo. Versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, ¿ok? Y lo envolvió en pañales y la acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿ok? Y aquí vamos a quedarnos un buen tiempo, ¿ok? Para desmenuzar este texto, ¿ok? Y voy a irme a la palabra aquí griega, en un momento. En Lucas 2, capítulo 2, versículo 7. ¿Ok? Me voy a conectar con ustedes por medio de mi teléfono. ¿Ok? Me voy a estar en línea, así que de momento. Ya me escuchan, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ok, bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar la palabra griega y se las voy a decir también. Ok, aquí estamos en Lucas 2, 7. Dice, y, versículo 7 lo voy a leer, y dio a luz, y trajo, ¿verdad? Trajo, y dio a luz a su hijo primogénito, ¿verdad? Aquí vamos a ver la primera palabra, primogénito, es la palabra griega prototokos. La pueden ver ahí en su pantalla. Si están viendo, estoy compartiendo ahorita mi pantalla, ¿verdad? Es la palabra griega prototokos, ¿ok? Y si se acuerdan, o si se les hace parecido, hay una palabra griega que es raíz de esto, prototipo. Si se les hace conocida esa palabra, prototipo, que es el primero, ¿verdad? El primero, básicamente. Pero es bien esta palabra, prototocos, ¿verdad? Y su definición es el primer nacido o el más grande. El uso es el más grande, o sea, de hijos, el más grande, el más viejo, o el primer nacido. Eso es lo que significa esta palabra, prototocos. ¿Ok? Y dice que le envolvió, ¿verdad? Y dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, ¿verdad? Y ahora les digo, vamos a quedar aquí un poco de tiempo. Vamos primero a la escritura de Miqueas 5:2. Ok, Miqueas 5:2. ¿Están ahí? Miqueas 5:2. Y se lo voy a mostrar aquí. Malaquías, no. Miqueas, aquí está. ¿Dónde está Miqueas? Miqueas 5:2.
Aquí está la gran, una profecía. Vamos a empezar desde el 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, ¿verdad? Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Es una profecía de Jesús, ¿verdad? Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. 2. Pero tú, Belén Efrata, ahí está, la que le estaba diciendo hace rato, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, puedo seguir leyendo, ¿verdad? Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz. Ahí le digo, cuando hay profecías, ¿verdad? No todo lo que está después en el contexto es relativamente, ¿cómo se puede decir? Es relacionado con lo que está profetizando, solamente es una parte. Sigamos leyendo, dice, pero los dejará hasta el tiempo que esas profecías eran dichas en ese tiempo estaban asociadas con algo que estaba pasando entonces, pero estaban profetizando de algo futuro también. No sé si se entiende, ¿verdad? Dice, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. 4. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. ¿Ok? Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra, ¿ya ven? Aquí está hablando en los tiempos de los Siria, ¿verdad? Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria. Está la tierra de Siria a espada, y con sus espadas las tierras de Nimrod, ¿verdad? Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra, y hollaré nuestros confines. El remanente de Jacob, ¿ok? Ya está ahí, ya. Les digo, hay varias profecías, y si sigue leyendo es muy interesante, ¿verdad? Pero en ese entonces, con Miqueas estaba hablando él de algo que iba a pasar estaba hablando de algo que estaba pasando en ese entonces, en sus tiempos, pero estaba profetizando de algo futuro, ¿verdad? Y esa es la gran profecía en el versículo 2, donde dice que de ella, de Belén, iba a salir el que iba a ser Señor de Israel. Ok, regresemos a Lucas 2. Se estaba cumpliendo en este entonces, en este tiempo, se estaba cumpliendo la profecía que estamos leyendo ahorita de Miqueas 5:2, donde decía que iba a nacer su hijo en Belén, porque ahí tuvo que ir, ¿ven? Tuvo que ir ahí María y José, ya dado que eran los dos de la tribu de Judá, y que su ancestro era David, ¿verdad? Tenían que regresar, tenían que ir a la tierra de Belén, ¿verdad? Y aquí es cuando nace y se cumple la profecía que acabamos de leer, donde Dios en su preconocimiento sabía que su hijo unigénito iba a nacer en esa tierra. Por eso lo pudo revelar antes a un profeta. Ahí dice, podemos tener mucho conocimiento sobre, o tenemos que apreciar muchos orientalismos que están escondidos en estos textos. En el versículo 7 que les acabo de leer, y lo vamos a volver a leer, tenemos que entender estos orientalismos que están escritos aquí de las costumbres del este. Cuando hablamos sobre un recién nacido, ¿verdad? Estos son costumbres, orientalismos que hacían en el este, o sea, allá en las tierras de Israel, ¿verdad? En esos tiempos, cuando un recién nacido nacía. Les voy a leer esta parte. Cuando un hijo de un rey, ¿verdad? Un príncipe, es decir, nacía, ese niño los alaban, ¿ok? Los alaban. En nuestros tiempos, cuando dice una persona que está salado, ¿qué significa? ¿Qué te quiere dar a entender?
que no tienes suerte, ¿verdad? Cuando te dicen, no, pues estás bien salado, ¿verdad? Pues te quieren dar a entender que no tienes suerte. Sí están ahí, ¿verdad? Ya se durmieron. Sí. Cuando dicen hoy en día, ¿verdad? Que estás salado es porque según no tienes suerte, ¿verdad? Pero en el orientalismo, ¿verdad? No es así. En el orientalismo no es así. Estoy buscando una escritura, pero ahorita se las busco en lo que vemos en la clase. En esos tiempos, ¿verdad? Les voy a seguir leyendo. Cuando un hijo de un rey nacía, o sea, un príncipe, los alaban. ¿Y cómo es de que se hacía esto? Básicamente, los alaban y lo envolvían, como dice aquí en el versículo 7. Lo envolvían en algo que era pañales, ¿verdad? Ahora, la palabra aquí es pañales, pero no son pañales como los que pensamos, no son pañales como de esos de Huggies, ¿verdad? Deme un momento, les voy a buscar. Tenía un texto aquí grabado en una profecía. Aquí está Ezequiel, creo. Aquí está. Vayan a Ezequiel 16. Ezequiel 16, lo encontré. Vayan, vamos a ver este texto. Van a entender. Esa es una referencia bíblica a lo que hacían, ¿verdad? Vamos a ver primero Ezequiel 16, versículo 1. Le di vuelta a mi Biblia. Le di vuelta así con mi dedo. And the landed right there on the book and on the chapter. Ok. Ezequiel 16. Lo tengo que marcar. Porque no lo tengo marcado aquí en mi Biblia. Lo voy a dejar ahí. Ezequiel 16:1 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones y así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán, tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Versículo 4. Ahora esto no se puede, a lo mejor no se entiende, pero los amorreos eran una no civilización, pero eran un grupo de gente que habían tomado la tierra prometida cuando estaban perdidos, cuando estuvieron en Egipto y cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y estuvieron perdidos los israelitas 40 años, ¿verdad? Por la incredulidad, ¿verdad? Y porque no querían ir a esta tierra porque aún habían enviado espías y les dijeron que habían todos estos, los amorreos, y muchas otras que terminan en reos, ¿verdad? Y nadie se atrevió a ir hasta que se sale Josué, ¿verdad? Pero estos eran gente mala, dice, y tu madre atea. Versículo 4. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal. Ok, aquí está, ¿lo ven? Ni salada con sal, ni fuiste envuelta con ¿qué? ¿Están leyendo este texto? Ezequiel 16:4, esto es una referencia bíblica a lo que estamos viendo, ¿verdad? Ni fuiste envuelta con fajas, ¿ok? Aquí son palabras diferentes, ¿ven? Aquí son fajas y allá dice pañales. Allá, porque aquí es en hebreo y allá, aquí es la traducción de hebreo a español y ya es de griego al español. Con fajas, dice, no hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo. Ok, hasta ahí. Bueno, esta es una referencia de lo que estamos viendo, ¿verdad? En esos tiempos, cuando era cuando era un hijo de un rey, ¿verdad? O sea, un príncipe, esto es lo que hacían, los salaban, ¿verdad? El agua, le echaban sal, ¿verdad? Y lo metían ahí, ¿verdad? Y dice, ni salada con sal,
Ahí dice, ni fuiste envuelta con fajas, o sea, lo envolvían en algo que se llamaba, como dice aquí faja, les voy a decir la palabra griega, ¿ok? Híjoles. Aquí está la palabra, ¿verdad? Espargano, no espartano, espargano, ¿ok? Y son básicamente, les voy a leer lo que dice aquí. Ahí está la palabra griega, si la quieres. Se llama así, bueno, se dice así, espargano. El salar a un niño, ¿verdad? Este es un orientalismo y aquí se los voy a leer. Esto lo pueden ver en un libro que se llama Luz a través de la ventana del este. ¿Okay? Es muy conocido, este es de un maestro o de un obispo, mejor dicho, que se llamaba K.C. Pillay. K con letra K y la letra C son las abreviaciones de su nombre, K, C y luego Pillay. Y creo tengo aquí el libro en español, se los puedo mandar después de la clase, ¿me acuerdan? Si no me acuerdo. Se llama, ¿verdad? Se llama así, a luz a través de la ventana oriental, mejor dicho, creo. Y aquí lo dice muy claro en ese libro, ¿verdad? Y ese maestro, ese obispo, como le decían, trabajó mucho tiempo y le enseñó al doctor Werewolf. El doctor Werewolf es el que escribió este libro que se llama Jesucristo, nuestra semilla prometida. Él es el que escribió este libro, el doctor Werewolf, ¿verdad? Y ellos dos estuvieron, lo conoció en un viaje en la India, creo, cuando fue a la India, ¿verdad? Y estuvieron, aprendían mutuamente, ¿verdad? Uno aprendía del otro y el otro aprendía del otro. Este señor, Casey Pillay, le enseñó al doctor Werewolf todos los orientalismos de la Biblia, por eso es de que él conocía mucho de los orientalismos, o los manerismos, si se dice así, o las costumbres orientales, porque este señor, a este hermano, ¿verdad? Casey Pillay, le enseñó, ¿verdad? Entonces, él tiene un libro que se llama así, Luz a través de la ventana oriental o de la ventana oriental. Y el salar a un niño significaba el salar a un niño significaba que bueno, el salar a un niño después de salir, ¿verdad? Un poco después de que haya nacido, lo lavaban con agua, ¿verdad? Y le ponían una poca porción de sal, ¿verdad? Y con eso lo bañaban, ¿ok? La sal simbolizaba las cualidades de la verdad y la honestidad. Escríbanlo si quieren. Les voy a volver a leer, ¿verdad? La sal simbolizaba las cualidades de la verdad y la honestidad. El bañar a un recién nacido en agua salada, indicaba que ese niño iba a tener estas características. ¿Cuáles son las características? Iba a ser veraz, o sea, verdad, veraz y honesto. Porque eso es lo que se necesita para que un rey rija, ¿verdad? Quiere, o sea, oh, un rey un rey, ¿verdad? Quiere que sea honesto, ¿verdad? Y veraz, o sea, que diga que diga la verdad siempre. Ok, otra cosa es de que, y como él iba a tener estas características, sus palabras iban a ser saladas, ¿ok? Sus palabras iban a ser saladas. Vamos a ver dos referencias a esto, con esto, de que él iba a ser príncipe. Primero vamos a ver de que él iba a ser príncipe, ¿ok? Príncipe. Vamos a ver una profecía sobre esto. ¿Les parece? Ay, ahí despertaste a la bebé. No, papá. Vamos a ver esto. ¿Están ahí? Váyanse a Isaías. Lo leímos unas cuantas clases, hace unas cuantas clases.
Es Isaías 9:6. ¿Están ahí? Sí. En Isaías 9:6. ¿Okay? Hay muchos textos donde dicen que él iba a ser un príncipe. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, fuerte en Dios, Padre de la eternidad. Y aquí dice, príncipe de paz, ¿verdad? Príncipe de paz. Obviamente porque Dios, ¿verdad? Así como iba a ser un príncipe de paz, ¿verdad? Un príncipe de paz, porque Dios, obviamente, Él es Dios de paz, ¿verdad? El Dios de paz estará con vosotros, como dice ahí, ¿verdad? Y Jesús, su hijo, iba a ser igual, ¿verdad? Como Él, un príncipe, no un rey, ¿verdad? Un príncipe de paz, el príncipe de paz. Ok, vamos a ver, podemos ver otro texto. Hay muchos textos hay uno en Pedro por ahí donde dice el príncipe. No dice príncipe, dice. ¿Cómo dice? Les voy a buscar otro. Mientras vayan a Colosenses 4:6. Así dice pastor y obispo de vuestros príncipes. Ok. Vayan a Colosenses 4:6. Es que hay muchos textos donde hablan de príncipes, pero ese es el primero que se me viene a la mente. Ok, vamos a Colosenses 4:6. ¿Por qué estamos viendo Colosenses 4:6? Vamos a ver por qué. Vamos a hacer Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Qué? Redimiendo el tiempo. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con ¿qué? Con sal. Sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El contexto dice que andad sabiamente. Sí, anda sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿verdad? Sea vuestra palabra siempre con gracia, ¿verdad? Siempre con gracia, sazonada con sal, ¿para qué? Para que sepáis cómo debéis responder acá, ¿verdad? Dice que nuestras palabras tienen que ser sazonadas con sal, ¿verdad? Lo cual quiere decir que, como les digo, ¿verdad? De acuerdo al orientalismo, el ser salado, el que nuestras palabras, el que las palabras de este príncipe, ¿verdad? Así como bañaban a un niño, a un príncipe, ¿verdad? Con sal, significaba que sus características de ser verdadero, de ser veraz y de ser honesto, así las mismas sus palabras, ¿verdad? O sea, sus palabras iban a ser saladas, iban a ser iguales, verdad, iban a ser honestas, ¿ok? ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? ¿O todavía no? ¿Sí? ¿Queda claro lo de ser sazonado? Sí. Okay. Sí. Bueno, dice, después de bañar, ¿verdad? Después de salar a un recién nacido, dice aquí, de acuerdo a lo que dice en el libro de la luz a través de la ventana oriental, que les digo que es de K.C. Pillay, si lo quieren apuntar, se los voy a mandar. Lo tengo aquí. Lo tengo en esta cuenta que tengo. Mira, aquí está. ¿Lo pueden ver ahí? Aquí dice luz a través de la ventana oriental. Y lo estaba buscando aquí, pero no sé si quería leerles todo, ¿verdad? Porque es muy extenso.
sobre esto del nacimiento. Ok, aquí dice, mira, en Ezequiel, aquí le acabo de leer esta parte. En Ezequiel 16:4, estoy en esta parte, si lo pueden ver. En Ezequiel 16:4 encontramos otra referencia a una costumbre del nacimiento. Este versículo dice, y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fuiste salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. Le voy a leer lo que dice a ti. Después de haber leído el capítulo del pacto de sal, oigan, aquí en el libro habla sobre el pacto de sal, nosotros no vimos eso. Dice, no puede cabernos a la menor duda de que esta frase indica que la persona a quien le son dirigidas no es ni de fiar ni verdad. Dice, los hijos de reyes y princesas en el oriente hoy en día son todavía salados y envueltos en fajas. Se rocía con una pequeña cantidad de sal sobre el bebé, significando con eso que los padres harán lo posible para enseñarles a ser verdadero. ¿Ok? Les digo, esta sal, ¿verdad? Cuando lo hacían con el niño, obviamente no era de que la sal tenía poderes mágicos para hacer que el niño o el príncipe iba a ser, obviamente, así, ¿verdad? Simplemente era una, ¿cómo se puede decir? Una costumbre que hacían, ¿verdad? Para comunicar a la gente, ¿verdad? De que los padres iban a hacer lo posible para que ese niño, ¿verdad? Creciera y fuera verdadero, sí se verás, ¿verdad? Creo que sí. Dice, después el bebé es envuelto en fajas o pañales. Dice, las fajas son unas tiras finas de gasa de alrededor de 5 centímetros de la anchura, con las cuales se rodea todo el cuerpo de bebé desde los brazos y las piernas hasta quedar todo envuelto. O sea, básicamente, de acuerdo a lo que escuché en la clase, así como le hacían a las momias, básicamente así lo envolvían, como la momia, como las momias, pero obviamente le dejaban un espacio para la boca y la nariz. No le cubrían, sí me están escuchando, ¿va? No le cubrían todo completo, dejaban un espacio para poder respirar. Y solamente era esto por un corto tiempo. No lo dejaban así horas ni grandes minutos. Eran unos cuantos minutos, no, unos minutos, puede ser un minuto, unos segundos. Pero tengan eso en mente. Sigamos leyendo. Esta es una señal para Dios de que los padres educarán al niño para que sea honesto y leal. Ahí está, honesto y leal, leal. Delante del Señor Dios y libre de comportamiento desviados. Dice, el niño permanece así durante un espacio de tiempo que varía entre 15 minutos hasta, bueno, aquí dice 2 horas. Oh, wow. En la clase que escuché del doctor Werewolf no decía que lo dejaban tantas horas, pero de acuerdo al libro de aquí que estamos viendo, dice que hasta 2 horas. Dice, mientras los padres meditan y hacen sus votos de compromiso, ok, fíjense, mientras los padres meditan y hacen sus votos de compromiso a Dios concernientes al sagrado deber que les fue otorgado cuando recibieron al niño. ¿Okay? Lucas registró el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Y aquí lo vimos. Y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales o fajas acostado en un pesebre, ¿verdad? Ok. Bueno, aquí, de acuerdo a este libro, ¿verdad? La traducción dice que se le hacía de 15 a 2 horas. No había escuchado yo eso hasta apenas ahorita en este libro. En las clases que yo escuché, no decía que era tanto tiempo. Pero aún así, aunque fueran, fíjese, tengan en mente, aún así, aunque hubieran sido 15 minutos o que hubieran sido 2 horas, tengan eso en mente, el tiempo. Muy importante. Les voy a leer, dice aquí, muy interesante. Se me desapareció la página aquí, no me sale. Ay, no. Dice, es por ese motivo que ella fielmente actuó con él de la manera que se... Ok, el contexto, lo que está diciendo aquí es
el ángel se le aparece a María y le dice el ángel que iba a tener, el niño que iba a concebir iba a ser llamado Hijo de Dios, ¿verdad? Dice, es por ese motivo que ella fielmente, o sea, María, actuó con él de la manera que se hacía con los hijos de reyes y le envió y le envolvió con los pañales, ¿ok? ¿Por qué hizo eso? Vamos a ver por qué. Vamos a Lucas capítulo 1. Ya que vimos que iba a ser un príncipe, vamos a ver qué dice Lucas, lo que le dice el ángel a María. ¿Cuánto tiempo llevo? Híjole, 1 hora, les digo que es mucho, mucho detalle. Ok, sigamos leyendo. Lucas 1 y vamos a leer, no todo, en el versículo 31. Lucas 1:31. Y dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, ¿verdad? Y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? 32, este será grande y será llamado, ¿qué? Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. O sea, aquí le estaba dando indicaciones, aquí hay mucho detalle de cómo, por qué el ángel le dice estas palabras específicas, ¿verdad? Pero le dijo que, iba a ser, que era hijo del Altísimo, o sea, del Rey de Reyes, Dios, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Qué cualidades le está diciendo qué cualidades le está diciendo el ángel a María sobre su hijo que iba a nacer, ¿verdad? Obviamente que al leer esto nos damos cuenta de que sus cualidades eran de que iba a ser un qué, un rey, ¿verdad? Lo están viendo, ¿verdad? Dice que le iba a dar el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Por eso me leí esa parte de Miqueas, porque dice que Jesús era llamado el remanente de Jacob. Bueno, la rama de Jacob, perdón. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Ok? Su reino no tendrá fin, ¿verdad? Y dice en el 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ¿verdad? Esto les estoy diciendo porque ya lo vimos que rápidamente, ¿verdad? De que estaba en un proceso de casamiento y todavía no tenía intimidad con José, ¿verdad? Pero estaban en el proceso del orientalismo del año y cacho, el año a 2 años de que tardaban en casarse, de conocerse. Regresemos otra vez, ¿verdad? El ángel les da características, cualidades de que Jesús, el hijo que iba a nacer, iba a ser un rey, un hijo de un rey, un príncipe, por lo cual dice aquí que María actuó en esa creencia, ¿verdad? Así como creo que fui yo, perdón. Fui yo, le di clic ahí en el, le quité el mudo de la computadora. Ok, sigamos leyendo lo que dice aquí. Dice, es por eso ese motivo que ella fielmente actuó con él de la manera que se hacía con los hijos de reyes y se le envolvió con los pañales. Dice, a mí me sorprende mucho escuchar los comentarios que se hacen en el occidente, o sea, aquí en nuestros tiempos, aquí donde estamos, el occidente es acá, el oriente es allá, el occidente es oeste y el oriente es este. Tengan eso en mente, ¿ok? O sea, el occidente es aquí Estados Unidos, Norteamérica, América del Sur, y obviamente el oriente es allá el Asia y China y toda esa área, ¿verdad? Europa. Bueno, dice, a mí me sorprende mucho escuchar los comentarios que se hacen en el occidente diciendo que estos pañales o fajas debían ser harapos, ¿verdad? O sea, es que lo que pasa, ¿verdad? Ese es el error, ¿verdad? Que a veces la gente, ¿verdad? Bueno, no se puede decir, ¿verdad? La falta de conocimiento y de no investigar, ¿verdad? Obviamente. Porque a la hora de que leemos este texto donde dice que se le envolvió en pañales y lo acostaron en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón, tienen la imagen de Jesús como si Jesús hubiera sido muy pobre, ¿verdad? Como si fuera, y aquí dice, ¿verdad?
que le sorprende mucho que la gente de este lado, ¿verdad? Obviamente porque desconocemos de los orientalismos de allá, ¿verdad? Dice, diciendo que estos pañales o fajas deberían ser harapos. Dice, una vez que María y José, como si María y José fueran pobres y no podrían vestir con la, ¿verdad? Con algo apropiado al niño. Dice, algunas de las personas más ricas en India que mandan traer no sé, okay, que mandan traer enviados desde París fabulosos atuendos para sus bebés, también emplean las fajas para seguir llevando a cabo esta antiquísima tradición. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? O sea que esto que le hicieron a Jesús no era algo que se le hacía a la gente pobre, sino está diciendo que aún así la gente rica de la India mandaban a hacer eso y la tela que usaban era tela de lino, o sea, muy fina. No era cualquier material, no eran así no era que rompían un trapo, ¿verdad? Y lo envolvían, no, era lino, era algo fino con lo que hacían, porque era algo digno para un príncipe, o sea, para un rey. Dice, después de haberle anunciado a todo el mundo el nacimiento, el rey recibe entonces muchos regalos de felicitaciones. Otros reyes y emisarios envían cocos, dinero, otros tipos de regalos. Dice, vemos esta parte de la costumbre realizada también con el nacimiento de Jesús, con la venida de los magos del oriente y el oro y el incienso y la mirra que les pusieron a sus pies. Ya lo vimos esa parte. Esta costumbre es una de las razones. Ya no se está compartiendo mi pantalla, ¿verdad? Oh my. No, no me dijeron. Aquí está. Lo pueden ver, ¿verdad? Creo que pueden ver la pantalla. Estoy leyendo lo que dice el libro. Se paga cada vez que siempre pasa esto. Se paga cada vez que pongo mi dedo o paso mi mano por el sensor. Ok, 3, 2, 1. Ok, está. Dice, acuérdense, ¿verdad? Que los magos le trajeron a Jesús oro, mirra, incienso, ¿verdad? A sus pies. Esta costumbre es una de las razones por la que los reyes orientales son generalmente más ricos que los del mundo occidental. Sus hijos son para ellos fuente de riquezas. Bueno, aquí dice, fíjate, hablando del tema, sabes que la fecha de nacimiento de Jesucristo no fue el 25 de diciembre, dice como generalmente se supone. Esta fecha fue escogida en el tiempo del emperador Constantino, quien aparentemente se convirtió al cristianismo solamente por razones políticas. Muchas de sus prácticas paganas llegaron a ser después nominadas como cristianas. En este caso, en esta misma fecha se celebraba una fiesta pagana en honor del nacimiento de un niño dios pagano. Así que solo trasladaron aquella celebración al nacimiento de Cristo. ¿Okay? Bueno, hasta ahí. Ahí nos da un poquito de detalle. Hay otro capítulo en este libro también donde dice por qué es de que la gente piensa, por qué es de que, lo que dice aquí sobre el emperador Constantino, por qué se quedó que el 25 de diciembre, ¿verdad? Hay otro capítulo donde lo detalla muy claro. Ok, entonces regresemos a la Biblia. Y voy a seguir aquí, ¿verdad? Ya les describí cómo eran esos pedazos, eran de alrededor de 5 centímetros de tela muy fina, ¿verdad? Y lo cubrían todo, básicamente como una momia, ¿verdad? Pero solamente le dejaban así en la boca abierta para respirar. Y aquí en el libro, fíjate, por eso aquí la ley, en el libro aquí solamente dice que al niño o al recién nacido solamente se le dejaban estas prendas o estos finos, este lino fino por cierto tiempo, ¿verdad? Por un breve tiempo. Pero aquí en el libro dice que hasta de 15 a 2 horas, ¿verdad? La primera vez que leo esa parte.
Por eso me salió. Ok, sigamos leyendo. Y dice aquí, ¿verdad? Durante ese tiempo los padres meditaban, ya les leí, en su compromiso hacia Dios, de cómo iban a criar a ese niño. Dice aquí, en los tiempos del este, ¿verdad? En los tiempos bíblicos, cualquier niño nacido de una realeza o de un rey, ¿verdad? O sea, un príncipe, tenía que ser salado y envuelto en pañales, como les acabo. Ya sabemos qué son esos pañales, no eran pañales, sino es una palabra que quiere decir, ¿verdad? Es la palabra espargano, que es básicamente ser envuelto en tela o en ropa, ¿verdad? Ser envuelto en tela. Es lo que la palabra espargano, no son pañales, no significa eso. ¿Ok? Ya vemos qué tela es, qué descriptivo de Dios. Pero dice, si no se hacía esto, había una gran duda sobre la persona, sobre la integridad de la persona, ambos del niño, ¿verdad? Del niño, de su juventud hasta ser adulto, ¿ok? Y lo vimos esto en Ezequiel 16:4, ¿verdad? La gran importancia y cómo le dice que no eran salados, ¿verdad? Por eso había una gran duda sobre eso. Esto, ¿verdad? El no ser, una persona de prestigio, se puede decir, o de nobleza, o que venía de un rey, de realeza, ¿verdad? Si no eran salados, si no eran envueltos, indicaba su desconfianza, indicaba que esa persona no iba a ser iba a ser muy desconfiada, deshonesta, sin integridad, porque sus padres no pasaron por este tipo, porque los padres no hicieron este orientalismo, ¿verdad? O sea, dice aquí la palabra ritual, ¿ok? Pero no le quiero llamar yo ritual, ¿verdad? Es una costumbre. Okay, ahora dice, de acuerdo a las costumbres, ¿verdad? De este tiempo, María y José lavaron a Jesús en sal y en agua antes de envolverlo, ¿verdad? Indicando de que él era del linaje real, o sea, de un linaje de un rey. Como hijo de Dios, para ser heredero del trono de David, lo vimos esto en Lucas 1. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Bueno, creo que está, no sé si, podemos seguir terminando. Vamos a terminar estos textos que siguen. Ahora vamos al versículo 8. ¿Ok? Versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. ¿Ok? Vamos a Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, acuérdense de la palabra brefos, ¿se acuerdan? Cuando dice niño. Vamos a ver, porque vimos la palabra. Vamos a ver el versículo 12. Es la palabra brefos. ¿Ok? Que es básicamente la palabra brefos, que significa un recién nacido. Les digo, hace como 3 clases, les di la diferencia entre esta palabra, porque ya con los magos, cuando llegan un año y cacho después, cuando le llevan el oro y el incienso y la mirra, ya Jesús ya tenía alrededor de 1 año y 3 meses por ahí, cuando llegan los magos, ¿verdad? Y no se le llama, la palabra para referirse al niño no es esta palabra brefo, sino es otra que, si bien me acuerdo, era apoidón o algo así, que es un niño grande, ¿verdad? Puede ser desde el 8º día, ¿verdad? De cuando se circuncidaba hasta los 30 años, si bien me acuerdo, ¿verdad? Pero esta palabra en sí
aquí cuando se refiere al niño no es la palabra poidón, sino es brefos, y es recién nacido. Y este es el contraste que estábamos haciendo, porque aquí cuando llegan los pastores, Jesús era un recién nacido, tenía horas de haber nacido, horas, ¿verdad? Allá con los pastores, con los magos, ¿verdad? Ya Jesús ya tenía su edad, ya tenía 1 año y 3 meses. ¿Ok? Alguien, lo puedo buscar las palabras rapidito. Cuando dice Mateo 2. Para que vean la palabra otra vez. Aquí es brefos, y aquí con los magos, ¿verdad? Es la palabra, aquí está, paidón. Sí les dije paidón, ¿verdad? Paidón. Sí dije, ¿did I say paidón? Right. What did I say? Paidón. Bueno, es paidón, aquí está. Paidón. No la tenía apuntada aquí. Esto significa un niño pequeño, infante, ¿verdad? Un pequeño, ¿verdad? Ok. Y esa es la palabra paidón. Bueno, eso está cuando llegan los magos. Pero aquí cuando llegan los pastores, donde vamos a empezar a leer ahorita, es la palabra brefos, que es un recién nacido. Tenemos que diferenciar bien eso, porque esas palabras nos dan mucho detalle sobre los tiempos, ¿verdad? Y cuando los detalles de esto, ¿verdad? Y el tiempo, la cronología, nos da una cronología exacta. Bueno, dice versículo 8. Había pastores en la misma región o sea, en la Belén, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Sobre su rebaño. Ok. Aquí les voy a dar un último detalle sobre el versículo 7, donde dicen un pesebre, y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Les voy a dar otro detalle sobre eso. En el mesón, lo que se refiere al mesón, ok, ahí, era básicamente algo que se llamaba can, ok, algo que se llamaba can. Aquí le dice la palabra, es una palabra en hebreo, can, ¿verdad? Que es básicamente una casa de alojo. ¿Okay? Ese era un lugar donde podía la gente parar para encontrar alojo, ¿verdad? O sea, para encontrar alguna casa temporal. Eran para las caravanas, ¿ok? Básicamente como un tipo hotel, lo que hoy en día se llama como tipo hotel. ¿Se entiende? Sí. En el inglés se llama inn. Pero la palabra griega para este mesón es la palabra griega kataluma. ¿Ok? La palabra que estamos viendo en el versículo 7, la palabra mesón, ya me iba a brincar esta parte, la palabra mesón es la palabra griega kataluma. Ahí lo podemos ver. Kataluma. ¿Ok? Que es básicamente un lugar de alojo. ¿Ok? Un lugar de alojo. O sea, como un cuarto de huéspedes, dice aquí. Un cuarto de huéspedes. Ahí en México tenían en la casa donde vivíamos, le llamaban el cuarto de los huéspedes, según. Ok, bueno, esa es la palabra griega, kataluma, que es un cuarto un lugar para hospedar a la gente, de alojo, ¿verdad? Ahora, dice normalmente el diseño de este kataluma, o de esta tipo casa de alojo, ¿verdad? Consistía básicamente consistía en of an inner core surrounded on 4 sides by the building itself.
Ok. Era un cuarto que estaba, era un lugar que estaba, era una casa que estaba rodeada, ¿verdad? Por otra pared, o sea, por otro edificio. ¿Ok? Dice, y en la pared de atrás, afuera de este lugar de alojo, había establos para para los burros, camellos y otro tipo de animales. ¿Ok? Si quieren ver, ¿verdad? Aquí hay un libro en referencia a esto que se llama Manerismos y Costumbres, de un autor que se llama Freeman, 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 ¿verdad? Y aquí en ese libro describe como esto, lo que está diciendo aquí, la estructura de estos lugares, de este lugar. Entonces era una casita, ¿verdad? Era una casa, ¿verdad? O bueno, una casa, y que afuera de esa casa había otra estructura, como otro edificio, ¿verdad? Como una casa dentro de otra casa, ¿verdad? Pero en medio de eso había espacio, y había hasta atrás de la casa de en medio, hacia la pared de atrás de la segunda casa que estaba afuera de la otra casa, ¿verdad? ¿Se entiende? Había establos para animales, ¿ok? Dice, en cada establo había uno de estos, se me olvidó esta palabra, había un pesebre. Aquí está en español. Había un pesebre, ¿ok? ¿Saben qué es un pesebre? Pesebre, ¿eso es donde guardan los animales? Uh-huh. A donde les dan de comer a los borregos, las vacas. Sí, un pesebre es como esto, Un fíjense. pesebre es como una casita de paja, ¿no? No. Sí. Sí, Ajá. sí, Es que es un pesebre. aquí está una imagen, ¿verdad? Aquí se puede ver más o menos, ¿verdad? Se ve muy... es como tipo una mesa, te puede decir, o una superficie para dar alimento, para alimento a los animales. ¿Okay? Es que busqué en Google pesebre, pero salen todas estas imágenes del nacimiento de Jesús y pues no son muy... quiero buscar un pesebre real. ¿Verdad? Y me da esta foto, ¿verdad? Y es como algo así, fíjense, lo pueden ver, es algo así, ¿verdad? Como una tipo de superficie, como una tipo, ya puede hacerse una tipo cuna, pero era para que los animales no, para que le pudieran ahí poner la comida para hacia los animales, ¿ok? Ahí pueden ver, esto se me hace más real. Aquí está en la foto, ¿ven? Ahí está un pesebre, ¿verdad? Entonces, en cada establo, cada establo, ¿verdad? Dice, había un pesebre, ¿ok? Y dice, normalmente, perdón, es que le estoy traduciendo esto, ahorita como lo estoy viendo. Paja, sí, con paja, es lo que pensaba. Había un pesebre con paja dentro de él. Normalmente el establo, ¿verdad? El establo normalmente el pesebre era usado para alimentar animales del establo, ¿verdad? Donde guardaban los animales. ¿Para cómo se llama? Porque no De acuerdo al contexto, ¿verdad? De acuerdo al contexto en donde acostaron al recién nacido, Jesús, el recién nacido, fue donde lo acostaron en un pesebre. La locación era en un establo, ¿okay? Que estaba conectado en la parte trasera de esa casa de alojamiento para las caravanas, ¿ok?
Dice que este es algo más tradicional, esta es una locación más cierta, perdón, a la tradicional, al lugar tradicional que dicen que era en una cueva en el área de Belén, ¿verdad? Pero aquí ya podemos entender un poquito más. También podemos aprender de esta gran verdad de que Jesús, ¿verdad? Era el primogénito, ¿verdad? Como lo vimos aquí. Ahora, los pastores, aquí ya vamos a entrar en el versículo 8, pero creo que aquí vamos a dejarlo para la otra clase mejor. Vamos a entrar sobre los pastores. Todavía faltan como 7, 8 páginas. Bueno. Entonces, espérense, sí se entiende cómo es de que estaba esta casa de alojamiento. Era básicamente una casa, ¿verdad? Una estructura de una casa normal. Y había espacio alrededor de la casa, y alrededor de ese espacio había otra estructura, otra gran casa, o paredes, mejor dicho, ¿verdad? Y los establos estaban detrás de la casa de adentro, ¿ok? Les voy a ver si se puede dibujar una imagen. Aquí tengo una imagen. Les voy a dibujar más o menos cómo se veía, ¿verdad? Está la estructura aquí, ¿verdad? De acuerdo a cómo lo está describiendo, y aquí estaba en la casa de alojo, y los establos estaban en la parte, bueno, aquí había una pared, una estructura alrededor de esto, ¿sí? De acuerdo a la descripción que estoy leyendo aquí, ¿verdad? Y el pesebre, ¿verdad? Bueno, los establos estaban alineados, dice, en la parte trasera de aquí, entre la pared y de afuera de la casa de alojamiento, ¿verdad? Y había varios establos, y en cada establo había un pesebre en cada establo para los animales, ¿ok? Entonces Jesús, ¿verdad? No había lugar como dice que no había lugar, ¿verdad? En la casa de alojamiento, es decir, en este espacio, como no había lugar en este espacio de aquí, en la casa de alojamiento, de acuerdo ahí, ¿verdad? El versículo 7 del capítulo 2 dice, y diólos a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, o sea, en la casa de alojo, en la cataluma, no había lugar aquí para ellos, por lo cual tuvieron que ellos, los tuvieron que poner, ¿verdad? Lo tuvieron que encontrar un lugar en un establo de los de acá. ¿En cuál? Pues no sabemos, pero este es en uno de estos establos, ¿verdad? Con un pesebre dentro, ¿ok? Entonces, este era para una casa de alojamiento para caravanas. ¿Se entiende la estructura de esto? ¿Sí? Okay. Bueno, pues ahí lo dejamos por esta clase, ¿verdad? Nada más cubrimos capítulo 2 del 1 al 7 y nos falta los pastores, ¿verdad? Porque es importante esa parte, cuando llegan los pastores, ¿ok? Estos son los detalles de los eventos que pasaron. Jesús en sí nació, ¿verdad? Ya vimos dónde lo llevaron, por qué tuvieron que ir, ya vimos por qué tuvieron que ir a Belén, y tuvieron que ir por este mandato del César que hizo un tipo de, una registración política, ¿verdad? Y tuvieron que ir a su ciudad, de cada uno de ellos, y era Belén, y en esos tiempos María estaba en su noveno mes, ¿verdad? Y se cumplieron los días de alumbramiento, y ya vimos todo el capítulo 7, lo que está ahí detrás de ese capítulo, perdón, de ese versículo. ¿Verdad? Y entramos en la siguiente clase en el versículo 8 cuando llegan los pastores. ¿Ok? Ya tenemos 1 hora 26 minutos, no puedo creer. Bueno, ¿tienen preguntas?